tal, gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Ginny y hoy vengo a hablarles de una de esas películas raras que puede que no sea del agrado de todos porque es terror experimental, donde mezcla el found footage, una estética naturalista y el horror cósmico, dando para mí una gran obra audiovisual que busca ponerte nervioso, que si te enganchaste con su trama vas a poder experimentar cierta tensión que generan sus imágenes por no entender lo que está sucediendo en la pantalla. Y eso tengo que decir que no es del agrado de todos. O la amás o la odias. Dura 110 minutos y muchas personas se van a aburrir a los 20 minutos, lo cual está bien porque no es el cine al que uno generalmente está acostumbrado a ver. No es que esto sea cine intelectual, no, nada que ver. Es una obra que busca expresar un concepto de una forma no convencional, utilizando las imágenes y los sonidos de otra forma y que cada espectador le va a dar una interpretación distinta. Pero bueno, antes de seguir con la reseña correspondiente, tengo que contarles a aquellos que cayeron acá de casualidad por el algoritmo que suelo dividir el video en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicho el aviso correspondiente, déjenme contarles de qué trata The Outwaters. Película estadounidense de terror que se estrenó en febrero del 2022 en el Festival de Cine de Nueva Jersey y luego pasó por otros festivales de terror indies hasta que recientemente en marzo de 2023 fue estrenada en diversas plataformas de compra y alquiler online, por lo que ya anda dando vueltas por el internet. Dura 1 hora con 50 minutos y está escrita y dirigida por Robbie Van Fitch y hay que decir que es su ópera prima, es decir, el primer largometraje que dirige en la industria cinematográfica. La trama arranca con una llamada al 911 en la que se escuchan gritos distorsionados y se nos muestra las imágenes de 4 personas desaparecidas que son los protagonistas. Rápidamente se nos dice que vamos a ver el material encontrado en 3 memorias que forman parte de la investigación de la desaparición de estas personas. A partir de ahí, la película nos sitúa en Los Ángeles y se nos presenta a Robbie, un joven cineasta que quiere ayudar a su amiga Michelle a grabar un videoclip sobre una de sus canciones. Para eso le va a proponer a ella, a su hermano Scott y a su mejor amiga Angela a ir a grabar en el desierto de Mojave, algo con lo que todos van a estar de acuerdo y lo que empieza como una interesante aventura termina convirtiéndose en un descenso a la locura. Si bien el guión de esta película pareciera tener una estructura desordenada, para mí en general es bastante lineal, o por lo menos siento que busca que de esa manera sea entendido por el espectador. Su estructura van a ver que está basada en el clímax, es decir, que arranca contándonos cómo termina esta historia y luego de eso la trama hace una introducción de los personajes, su contexto y el por qué hacen el viaje. Desde ahí es estrictamente lineal, por lo menos hasta el minuto 51, donde hay un gran cambio temporal en el que todo se pierde. Como espectador uno lo va a entender de forma lineal porque está contado desde la perspectiva del protagonista, pero realmente el espacio temporal ahí se pierde completamente. Como dije antes, es una película de terror que utiliza el subgénero del found footage, que es cuando vemos un supuesto material fílmico encontrado, un subgénero popularizado por el proyecto de la Bruja de Blair y Actividad Paranormal, pero que acá se le busca dar otro enfoque porque la mezcla con el horror cósmico, que tiene que ver mucho o por lo menos se inspira en las obras de Lovecraft e intenta transmitir este miedo a la inmensidad que termina sintiendo el protagonista y de esa forma mostrar lo frágil y vulnerable que es la mente humana cuando se encuentra con hechos que superan su propia existencia. Pero para hablar de esto tenemos que hablar de los personajes. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con algún que otro spoiler porque hablo de la construcción de los personajes y por ende cuento un poco de su desarrollo. Bien, nuestro protagonista es el mismo director que a la vez es el personaje que sostiene la cámara. Ya desde esa premisa hay todo un discurso, porque él mismo se está poniendo como personaje y a la vez creador de todo lo que está sucediendo porque nunca deja de filmar. Como dije antes, el director es Robbie Van Fitch, que acá interpreta al mismo Robbie Zagarok. Y se nos hace toda una larga presentación de su personaje, visitar a su madre, sus amigos, las fiestas, los terremotos y llegamos al desierto. Acá la película al final le da una respuesta al público. Ellos se metieron en una zona prohibida, cual Área 51, esos lugares del desierto donde supuestamente se hacen todo tipo de experimentos. No sabemos si es algo alienígena, si es algo que tiene que ver con agujeros de gusano en el espacio-tiempo o algo sobrenatural. No se explica qué es ese lugar. Es una respuesta simple, como digo. Ahora bien, lo complejo viene en lo metafórico, porque ese lugar extraño en el que se metieron crea anomalías temporales que quiebran la cordura de nuestro protagonista
Él mata a sus amigos, eso quiero dejarlo en claro. Ahora, si lo mata una versión del futuro o un doble de él creado en un espacio, no lo sabemos, porque la película te muestra que este lugar es como una puerta o una especie de purgatorio cósmico, porque si prestaron atención se van a dar cuenta que los sonidos que escuchamos son los mismos sonidos que oímos en los primeros 50 minutos de la película, pero que están utilizados de una forma distorsionada, al igual que con las imágenes. Eso es lo que se ve y se escucha en pantalla. Ahora bien, lo que yo creo, y hablo desde una suposición, es que este lugar amplifica de forma distorsionada la mente humana. Por eso volvemos a ver y escuchar todo lo mismo, pero de otra manera, y se le agrega el conflicto interno de nuestro protagonista, el cual no está muy claro, pero si lo analizamos veremos que tiene ciertos problemas maternos, un tema con su sexualidad y con lo religioso. Los símbolos religiosos son los más claros. Tenemos los burros, las víboras, los insectos, la estrella en el cielo que pareciera guiar a Robbie, cual rey mago. Él en un momento se va a poner a rezar y por último esa criatura que parece representar el mismo infierno en la tierra. Después la sexualidad está representada en la sensibilidad del personaje, que no se muestra como alguien que sigue cierto estereotipo de masculinidad, y también vemos que en el final se termina cortando el pene. Después a la madre la vemos representada literalmente y todo el tiempo hay cuestiones que remarcan esto. El personaje de Michelle habla de su difunta madre, de sueños, y después en la locura cósmica vemos que nuestro protagonista llora desesperadamente pidiendo por su madre. Y con todo esto quiero decir que el director está tratándonos de expresar un conflicto interno que tiene debido a su madre. Tal vez tiene que ver con su sexualidad y por eso se termina cortando el pene en el final. Y seguramente una de las causantes de ese conflicto termine siendo la religión. Y esta idea de conflicto está reforzada con los sonidos de guerra que escuchamos, la máscara de gas y el tema de que el antagonista de lo que sucede es el mismo protagonista, o sea, un doble de él mismo. Más allá de las metáforas y la narrativa, yo lo que más rescato de esta película es su manera disruptiva de contar algo que en este subgénero suele estar un poco condicionado a seguir cierto estilo genérico. Acá se utilizó la justificación de que el protagonista sea un cineasta con cierta sensibilidad para que el material encontrado no siga los mismos pasos que muchas películas de este estilo. Por eso van a ver que hay muchos planos invertidos donde el cielo está en la parte inferior del cuadro, como también varios planos holandeses, es decir que la cámara está inclinada para transmitir inestabilidad. Hay muchísimo juego con lo sonoro, la música distorsionada, como la resignificación de otros poniéndolos sobre víboras tentaculosas que la verdad me hicieron cagar en las patas. Tiene un ritmo que no es para todo el mundo, utiliza las memorias para marcar y diferenciar los momentos, los decorados, una estructura de 3 actos donde el tercero es una locura cósmica llena de metáforas visuales y sonoras, que además es mucho más largo que los otros dos, lo cual refuerza toda esta idea de que quiere romper completamente con la narrativa convencional. Y también fíjense que utiliza muchos colores magenta y azul, que para mí tiene que ver con esto de los polos. El pasado y el futuro se unen en el presente y a la vez esto de que es el anochecer y el atardecer están también en escena, representados con estos dos colores como representación del único momento en el que el día y la noche conviven en un mismo espacio. Para mí, The Outwaters es una de esas películas que por ser experimental va a ser odiada por mucha gente, y como dije al inicio, yo no creo que este tipo de cine sea intelectual, sino otra forma de expresar o representar un concepto de una forma más artística. Puede gustar o no, eso queda en cada espectador. Lo que yo entiendo que esta película es que un joven cineasta se mete erróneamente en una zona de anomalías espaciotemporales de las que nuestro entendimiento humano no es capaz de comprender, lo que hace que los miedos y conflictos internos salgan a la luz, generando nuestro propio horror cósmico, nuestro propio purgatorio o un descenso a la locura. A mí me gustó, la recomiendo a toda persona que quiera ver algo de terror que es diferente. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.